Bien, volvemos a la segunda sesión, chicos. Se nos venció el plazo, o mejor dicho, el tiempo, no el plazo. Se nos venció el plazo cuando más inspirados estuvimos en el tema. A ver, un par de segundos. ¿Cómo me están copiando el audio? Sí, se escucha. Bien, gracias. Les daremos un par de segundos a los compañeros. Ya para continuar hablando del tema del proceso coactivo. Para los que ya están en línea, les decía, es importante, ya como empresarios, futuros empresarios, ¿no? Conocer estos temas para poder prever ciertas contingencias que a veces pueden ser bastante, como se dice, bastante perjudicial para la empresa, porque prácticamente estaríamos frente a una iliquidez y eso lamentablemente genera este tema, ya genera este tema. Bien, creo que ya estamos todos. No se olviden, por favor, registrarse en el chat de la grabación, chicos. Por favor. Bien, entonces, veamos esto. Ahí está. Conforme se decía, en su momento, las AFPs estaban habilitadas para interponer el proceso ejecutivo social como consecuencia del incumplimiento del empleador en que como agente de detención no había depositado los aportes de los trabajadores. ¿Ya? Cuando conforme también decía el documental, se promulga la ley 065, habilita para ambos entes rectores, tanto para la AFP como para las cajas de salud, habilita el proceso coactivo social como único procedimiento a partir de la fecha para poder iniciar procesos judiciales para recuperar los aportes. ¿Ya? Habilita. Entonces es importante que las empresas tomen estos recaudos porque les cuento que en la realidad de las cosas, ¿ya? En la realidad de los hechos, lo que puede ocurrir es que una vez iniciado el proceso en contra de la empresa por parte del trabajador o de las instituciones a denuncia del trabajador, pues se vean en un ámbito de que sus cuentas están congeladas, sus planillas están retenidas o cualquier otro evento con los que la empresa trabaje. ¿Ya? Cualquier otro evento. No hay argumento alguno que llegado el momento va a poder manejar la empresa para poder libérenme las cuentas, no embarguen estos bienes. Ojo, que el embargo puede ir inclusive contra mercaderías en tránsito, mercaderías en almacenes, puede ir. Ya puede ir. O sea, el proceso coactivo, lo que les estoy queriendo decir en resumidas cuentas, es un proceso bastante delicado por los efectos jurídicos que tiene. Y mucho más cuando la ley la 065, que ha promovido con mayor fuerza el tema del proceso coactivo, habilita para poder aplicar todas las medidas precautorias, ¿sí?, que esta clase de procesos contempla. Imagínense que el día de mañana lleguen a su empresa y giren un cheque para pagar cualquier proveedor, cualquiera sea el tema, y se encuentren y les comunican que el cheque
no tiene fondos o que la cuenta está congelada. ¿Sí? O que la cuenta esté congelada. ¿Qué medida es la que van a asumir? Y reitero, no solamente la AFP, ahora las cajas de salud también están con mm, con este procedimiento que pueden iniciar sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, para recuperar precisamente el tema de los aportes no pagados. Entonces, por favor, tomen en cuenta. Ahora, les decía, en la realidad lo que ocurre es que aún se me haya iniciado el proceso coactivo social o había en curso un proceso ejecutivo social, no interesa, el efecto va a ser el mismo, y hago todos los esfuerzos necesarios para poder pagar los periodos debidos a la seguridad social, va a pasar de que cuando vaya y presente los descargos, los recibos como empresa, señor juez, he pagado, ¿cierto? No van a levantar ninguna medida precautoria mientras, fíjense, mientras no se pague el honorario profesional del abogado que está llevando adelante el proceso coactivo social. ¿Sí? Eso nos obliga, y les hablo con conocimiento y experiencia de causa lógicamente, eso nos obliga a ir a negociar con el abogado si es que no me alcanza el dinero o quiero alguna disminución de honorarios para que pueda convencerlo, pagar y llevar la factura o el recibo, ¿sí? De que he cumplido con los honorarios profesionales de la parte coactivante y eso me libere las medidas asumidas en contra de la empresa, tales como embargos, retención, congelamiento de cuentas y todo lo demás. Son procesos de recuperación de aportes, chicos, de los que no hay que descuidarse, ¿ya? Otro de los problemas que se presenta en esta coyuntura es, pues, de que si yo debo por los periodos no pagados, asumamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no solamente me calculan el monto que debía pagar en esos meses, sino que me calculan multas, incumplimiento de deberes, ¿no? En las fechas previstas y un mantenimiento de valor de esos dineros. Entonces, no es un tema tan sencillo de que la empresa pueda descuidarse en esta clase de responsabilidades que conciernen al pago de aportes. Hay que estar más al contrario atentos para poder tomar medidas de manera oportuna. La nota de débito o la nota de cargo, como hace un momento se veía, es una alarma, ¿ya? Es una alarma para poder asumir alguna decisión urgente, porque tengo 10 días, una vez que la AFP o la caja me manda la nota de cargo como empresa, tengo 10 días para poder cumplir con esa obligación. Ya tengo 10 días. En ese interín de los 10 días, todavía puedo, de alguna manera, llamémosle, quizás negociar. Ya, de alguna manera puedo quizás conversar una multa, porque cuando uno va y dice, me ha llegado esta nota de cargo, por favor, y lo primero que les van a contestar, póngase al día. Saquen una liquidación, por favor. Entonces, ahí va a versar la responsabilidad. ¿Ya? Ahí va a versar la responsabilidad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna curiosidad? Hasta acá. ¿Alguna duda que les genere este tema de procesos de recuperación de aportes?
Vladimir, Kevin, Jacqueline. A ver, chicos, una consulta. He recibido un mensaje mediante el grupo que me dice, ya estoy llegando a clases. ¿Les han dicho algo para pasar nuestra clase de manera presencial? Estaban diciendo que en esta semana iban a pasar clases presenciales, pero no nos dijeron nada todavía en su caso. Claro, porque debían de pasarnos los comunicados como la anterior vez, ¿cierto? Las materias además, y poder suscribirse o proponer su asistencia mediante el grupo. Pero ahorita acabo de recibir un mensaje que me causa curiosidad. Por lo menos a mí no me han pasado absolutamente nada con referencia a tener conocimiento de que esta materia iba a volver a asistir presencialmente. En mis otras materias sí han pasado un cronograma, un horario, incluyendo algunas materias, ¿no? Y en su caso, descartando algunas que estamos continuando de manera presencial o virtual. ¿Sí? Entonces no les han pasado absolutamente nada. Solamente de algunas materias, licenciado, de 2 materias nomás que tenemos que ir a como exposiciones, ¿no? De las demás no dijeron nada. Sí, sí, por eso les digo, me he extrañado y por eso les pregunto si les habían dicho algo con respecto a este tema, porque recibo el mensaje de que enseguida llego, o sea, prácticamente, pero ya estamos terminando la clase, ¿no? Pero bien, ustedes no han recibido ninguna instrucción de manera específica y yo tampoco, sin embargo, estamos cumpliendo con la clase virtual que hoy nos toca. Bien, a ver, ¿qué dudas tienen, chicos? No creo que no tengan dudas, curiosidades, consultas. Ustedes son futuros empresarios. Créanme, esto parece algo árido, ¿cierto? Y más para ustedes que son del área de la formación que ustedes tienen. Pero vean que es importantísimo, importantísimo ejercer un control. Estoy seguro, así como ustedes, que en la dirección presidencia o dirección que ustedes van a ejercer, van a tener lógicamente, sus departamentos de recursos humanos, eh, eh, van a tener su departamento de asesoría legal, ¿no? Y seguramente van a recibir el apoyo correspondiente, pero es importante que ustedes conozcan todos estos temas para proponer inclusive alternativas de solución, ¿cierto? Entonces, si se quedan callados y no preguntan nada, asumo que el tema está plenamente entendido y por lo tanto en el examen van a estar también plenamente con los conocimientos sólidos para poder resolver cada pregunta. ¿Sí o no? ¿Está entonces plenamente entendido? Chicos, una vez más pregunto. ¿Está totalmente entendido el tema? ¿O voy a ir uno por uno? Sí, le hice, por mi parte, sí está entendido. ¿Está entendido? ¿Quién más? Nadie tiene ninguna duda. Sí, licenciado, está entendido por mi parte igual. Ya. ¿Nadie tiene alguna duda entonces? Bien. Hemos escuchado hablar mucho, y ustedes son testigos de aquello, de la ley 065.
¿Sí? La ley 065 viene a ser la ley que regula el nuevo sistema de pensiones. La ley 065 es la norma legal que incorpora la modalidad de sistemas contributivos, no contributivos, semicontributivos y el aporte solidario. ¿Ya? El aporte solidario. Cuando la ley 065 es promulgada, lógicamente genera algunos aspectos, algunas observaciones de carácter económico, por un lado, ¿no? De carácter económico, por un lado, pero de carácter social, por otro lado. No se olviden que estamos hablando no solamente de seguridad social como tal, sino también estamos hablando de derecho del trabajo. ¿Ya? Voy a compartir un documental con ustedes que se hizo en nuestra universidad, ¿no? Para poder un poco conocer cuál es el contenido de la ley 065. ¿Sí? Ley de pensiones 065. Lógicamente es un poco amplio este tema, pero lo vamos a ver para que ustedes puedan tener idea de en qué consiste la ley 065 a la luz de la nueva norma. ¿Por qué? Porque esta ley 065 de la nueva ley de pensiones, ¿cierto? Establece pues un nuevo ente gestor de seguridad social a largo plazo. Este sistema integral de pensiones que va a generar a la gestora pública integral de pensiones va a reemplazar a lo que hoy conocemos como AFPs. ¿Ya? Va a reemplazar a lo que hoy conocemos como AFPs. Entonces voy a compartir sonido. Atentos, por favor, que es un tema que les interesa desde ya, para que puedan ustedes tener pleno conocimiento de cómo en el aspecto social y laboral es que sabrán fijar estrategias para cumplir con la normativa social. Voy a silenciar mi micrófono y atentos, por favor. La ley número 065, a partir del 10 de diciembre de 2010, ha establecido al Sistema Integral de Pensiones, el SIP, donde se garantiza el derecho a la jubilación y se mejora el acceso a otros beneficios como las pensiones de invalidez y muerte que son otorgadas en base a los 3 pilares fundamentales de esta ley. El objeto de la ley en su artículo 1 nos menciona el objeto de la ley, que es establecer la administración del Sistema Integral de Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y bolivianas en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los 3 pilares fundamentales del Sistema Integral de Pensiones son la sostenibilidad, la universalidad y la solidaridad. El principio de sostenibilidad está establecido por el Estado. El principio de universalidad se refiere a la garantía de protección y acceso de las bolivianas y bolivianos a la seguridad social a largo plazo. El principio de solidaridad es la protección a los asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes al SIP, al Sistema Integral de Pensiones. El Sistema Integral de Pensiones consta de 3 regímenes: el régimen no contributivo, el régimen contributivo y el régimen semi-contributivo. En el régimen no contributivo nos referimos a la renta dignidad que se otorga a las personas mayores de 60 años de manera universal. El régimen contributivo contempla la prestación de vejez, prestación de invalidez, las pensiones por muerte derivadas de estas y gastos funerarios. Esto se otorga a las personas dependientes o independientes en base a sus aportes efectuados. El régimen semicontributivo contempla la prestación solidaria de vejez, la pensión por muerte derivada de estas y gastos funerarios. También se otorga a las personas dependientes o independientes en base a sus aportes efectuados a la seguridad social de largo plazo.
¿quiénes son las personas que pueden acceder al sistema integral de pensiones? Pueden acceder los trabajadores y los trabajadores dependientes e independientes. ¿Cómo se aseguran los trabajadores dependientes e independientes en el sistema integral de pensiones? Para los trabajadores dependientes, el empleador es responsable del registro obligatorio de todos sus dependientes, mientras que para los trabajadores independientes deberán aproximarse a la gestora pública de la seguridad de largo plazo con su carnet de identidad. Deberán llenar el primer formulario de pago de contribuciones y efectuar el pago correspondiente. Llenar el formulario de aseguramiento y adjuntarlo con la fotocopia de su carnet de identidad y del formulario de pago. Las prestaciones de SIP, según el artículo 7 de la Ley de Pensiones, nos establece en sus 3 incisos a los 3 tipos de pensiones: la pensión de vejez, la pensión por invalidez y la pensión por muerte. La pensión solidaria de vejez, el PSD, consta de ciertos requisitos para poder acceder a la prestación solidaria de vejez. En su primer inciso tenemos que el asegurado deberá tener al menos 58 años de edad, deberá contar con una densidad de aportes de al menos de 120 periodos. También deberá cumplir con las demás determinaciones de la presente ley y sus reglamentos. Los componentes del PCD son la compensación de cotizaciones, que está financiada por el Estado, la fracción de saldo acumulado financiado por las AFPs, por los aportes del trabajador a la AFP, la fracción solidaria que está financiada por el Fondo Solidario. La pensión por invalidez y muerte. La pensión por invalidez es una prestación económica que consiste en el pago mensual de una pensión mensual a una persona que ha sido calificada como inválida. La pensión por muerte es una pensión mensual que se otorga a los derechohabientes de un asegurado fallecido y previo cumplimiento de requisitos. Entre los otros beneficios de la ley de pensiones tenemos a la política de protección de género, el reingreso a la actividad laboral, el pago por gran invalidez, la concurrencia de pensiones, el beneficio que podrá otorgar a los trabajadores independientes, los aportes por terceros, los retiros mínimos o retiros finales y también los gastos. Ahora sí, acá tendría que haber muchas preguntas. ¿Se dan cuenta? Es una parte de lo que la ley 065 establece con referencia a los sistemas que van a generar los aportes. Si ustedes se han fijado, el aporte que hace el trabajador continúa siendo el 12,71% a la seguridad social de largo plazo, ¿cierto? Hay un aporte adicional que la empresa hace, pero para los fondos de riesgo común, ¿sí? Para los fondos de riesgo común. De esa manera, ¿sí? De esa manera se busca garantizar que llegado el momento de cumplir alguna, llegado a cumplir el momento de la jubilación, ¿cierto? El trabajador pueda tener todo
lo necesario para poder recibir su renta de jubilación, ¿no? Entonces, va a establecer de gran manera, ¿sí? Y con mucha importancia, el tema de que no solo los requisitos que el trabajador vaya a plantear, sino que los aportes realizados mes tras mes de forma continua se hayan hecho de manera regular, ¿ya? De manera regular. Eso va a ayudar mucho a que la empresa no tenga problemas con cobro de multas, mantenimientos de valores. Hay un problema bastante recurrente que se está generando y no es que no existía, pero se ha generado con mayor aumentado, quiero decir, que el tema de la pandemia, por ejemplo, ha obligado a empresas a despedir personal, específicamente por el tema de liquidez económica. Lamentablemente, y como ustedes se han podido dar cuenta, ¿no? La normativa laboral como que pesa en la balanza a favor del trabajador, ¿cierto? Y el Ministerio de Trabajo, a raíz de aquello, ha ido emitiendo conminatorias de reincorporación laboral a favor del trabajador, ordenando que la empresa proceda a la reincorporación laboral. Asumamos que ese procedimiento, chicos, nos lleve unos 3 a 4 meses, ¿ya? Ante la Jefatura Departamental de Trabajo. Cuando se trata de reincorporación laboral, conforme vimos el tema de un tema hace pasadas clases, la ley consigna como que mientras el trabajador tramita su reincorporación laboral ante la Jefatura Departamental, es como si su sueldo siguiera corriendo de manera normal, ¿ya? ¿Y esto qué genera? Que si va a tener un tiempo de duración el trámite ante la Jefatura Departamental de unos 3, 4, 5 meses, la empresa tendría que estar previsionando que le va a ir pagando normal su salario cuando les llegue la orden de reincorporación. Entonces, ¿qué genera aquello? Un desfase económico para la empresa, ¿no? Un desfase económico para la empresa. Aparte si yo lo he despedido el mes de abril, ¿ya? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, por así decirlo, 5 meses, le he dado de baja en la AFP y lo he dado de baja en la caja. ¿Por qué? Porque lo he desvinculado laboralmente. Pero a los 4 o 5 meses me llega la orden de reincorporación por parte del Ministerio de Trabajo, donde me ordena que los reincorpore y además le pague todos los salarios devengados de los meses no trabajados, como si no hubiera dejado de trabajar desde el día de su despido hasta el día de su reincorporación. El hecho de haberlo desvinculado y haberlo dado de baja en la Seguridad Social genera que ya no he hecho los aportes tanto a las AFPs como a la caja por parte de este trabajador. Pero cuando me llega la orden de reincorporarlo y vencido todos los procedimientos que como empresa tengo que utilizar para defenderme, aún así me ordenan reincorporarlo, fuera de ponerlo nuevamente en su cargo o readmitirlo en la empresa, debo pagarle esos sueldos devengados sin haber trabajado. Y el hecho de pagarle los salarios devengados me genera la obligación de pagar AFPs y de pagar caja, porque las planillas que se utilizan para pagar mes tras mes son las mismas planillas que se presentan para la avisación tanto a las AFPs al momento de pagar, tanto a la caja de salud al momento también de pagar los aportes. Entonces, cuando las AFPs se dan cuenta, y las cajas de salud también, de que hay una reincorporación y que se están pagando periodos retrasados, nos aplica una multa. Y no es un monto pequeño la multa, les comentaré. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les decía, no solo estamos viendo el tema de seguridad social de manera específica, sino también su connotación con la relación laboral, con el derecho del trabajo. Hay una desventaja normativamente hablando para la empresa. ¿Por qué? Porque las normas laborales son un poco, a ver si vale la pena la contradicción, son un poco contradictorias, ¿no? En relación al empleador, porque pretenden favorecer en gran medida al trabajador y coartarle un poco el derecho a defenderse a la empresa. Actualmente en Bolivia, la normativa laboral, conforme les había comentado,
fuera de ser proteccionista y garantista a favor del trabajador, coarta un poco los derechos de la empresa y ustedes tienen que estar capacitados para poder enfrentar estas contingencias que se pueden presentar en algún momento. Una cosa es tratar los despidos injustificados, los despidos justificados, como hemos visto, un retiro voluntario o renuncia voluntaria, una desvinculación laboral por causa de muerte. ¿Por qué? Porque están señalados por la norma qué beneficios les vamos a pagar, así como hemos aprendido. Otro tema distinto que va a nacer en la relación laboral, aditamentada del derecho a la seguridad social, son estos temas. La omisión en el pago de los aportes, quizás la iliquidez económica en su momento para poder cancelar en un plazo establecido, conforme han visto en el documental último, hay un plazo para pagar, y la cosa se agrava más cuando hay temas de despido en las que el trabajador denuncia y pide su reincorporación laboral, que le va a obligar a la empresa a pagar aportes retrasados y con seguridad, con fuertes multas. Las AFPs actualmente, si la empresa le dice, pasa de que no puedo pagar esta multa, ¿por qué? Porque yo tomé la determinación, la decisión de desvincular a este trabajador, y este trabajador hizo las gestiones para volver, entonces yo ya lo había despedido, ya lo había dado de baja, ¿no? Entonces, no puedo pagar este tema, ¿ya? Entonces es importante que ustedes conozcan este tema para que ustedes puedan tomar las medidas necesarias que pueda significar tomar precauciones para no incurrir, ¿sí? Para no incurrir en el tema de generar ciertamente algún perjuicio económico, ¿no? Para la empresa y sobre todo, no establecer ninguna posibilidad para los entes gestores de poder estar haciéndoles un seguimiento. Tanto las AFPs como las cajas de salud, chicos, es como en impuestos nacionales. No sé si conocen, en impuestos nacionales hay una división o un departamento de inteligencia fiscal. ¿Ya? Inteligencia fiscal. Esta inteligencia fiscal se dedica a elegir por azar o ante alguna presunción o duda, fiscalizar a determinada empresa con respecto a sus impuestos. Las AFPs y las cajas trabajan más o menos de manera similar cuando determinada empresa ya cuenta con antecedentes de que o se ha atrasado al pagar los aportes o no ha pagado los aportes. Entonces va haciendo un seguimiento, ¿no? Como queriendo decir, si se ha equivocado otra vez, entonces se va a volver a equivocar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer y eso es lo que hay que cuidar de sobremanera para no incurrir en alguna de estas, especialmente multas que son bastante fuertes en contra de la empresa, lógicamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O está claro el tema? ¿Se ha entendido la dimensión, la importancia de lo que significa tener cuidado de manera periódica y en el plazo establecido por ley de cumplir con los aportes tanto a las AFPs como a la Caja de Salud? ¿O hay alguna duda? Licenciado, buenos días. Buen día. Licenciado, tengo una duda. Tengo una compañera de Ya. trabajo, pero no es algo del tema, sino que tengo una duda. Ha trabajado durante 15 años y la han despedido, no es asegurada y tampoco ha pedido ¿cómo se llama? Productos lácteos para sus hijos, nada. Ya. Y ahora lo han despedido de repente, no ha hecho nada, ha ido al Ministerio de Trabajo, le han mandado una carta de citación a la empresa, pero
no responde hasta ahora y otra vuelta ya han vuelto a mandar la carta de citación, pero hasta ahora tampoco responden, licenciado. En este caso, ¿qué se debería hacer, licenciado? Ya. ¿Ella ha sido despedida o simplemente ha reclamado que se le den sus subsidios y demás? Ha sido despedida injustificadamente porque, bueno, ha trabajado durante 15 años y durante esos 15 años no cobra ni quinqueño, nada de eso. Y ahora recién se ha puesto las pilas de que ha ido al Ministerio de Trabajo, ha reclamado todos sus derechos, pero no nada que vas a torcer la empresa, la verdad, y no quieren solucionar, simplemente le han dado los productos lácteos tampoco no le han querido responder, así que en ese caso, si no responden ni a la primera ni a la segunda situación, ¿qué se debería hacer, licenciado? ¿O qué es qué es lo que va a pasar? Ya. A ver, hay que tomar el tema desde dos puntos de vista. Así rapidito. Es una trabajadora que ha trabajado aparentemente 15 años en la institución, en la empresa o a favor del empleador. Nunca ha sido dada de alta en la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir? Nunca ha sido afiliada a la caja, a las cajas de salud y menos ha cotizado a las AFPs. Ya, esa es una omisión por parte de la empresa que con un juicio le va a salir bastante perjudicial a la empresa con respecto a cumplir con la norma social que estamos analizando, ¿cierto? Ustedes saben que cuando hemos visto la Constitución, todos tienen derecho a la seguridad social, especialmente los que son dependientes. Ahora, de pronto, el haber sido despedida ha generado en esta trabajadora que vaya y saque una citación, seguramente por pago de beneficios sociales, pago de subsidios familiares y demás. Lo que ocurre es que de pronto, me animo a decir, no conozco, no tengo la citación en mano, ha equivocado el camino para poder reclamar sus derechos. En mi criterio, lo mejor que hubiera podido hacer frente a ese despido es, por estrategia, solicitar una reincorporación laboral, más si el despido ha sido injustificado. ¿Por qué? Porque en temas de reincorporación laboral, conforme vimos en el tema de la inamovilidad laboral, el Ministerio de Trabajo emite una única citación, una sola. No emite dos ni tres. Si me hablas de que ha emitido la primera, la segunda y hay una tercera citación, seguramente no ha sacado por reincorporación laboral, sino ha sacado por pago de beneficios, pago de subsidios, sueldos y demás. Entonces, la potestad o la facultad más bien que tiene el Ministerio de Trabajo en esta clase de denuncias, evidentemente tiene que ver con sacar tres citaciones. Pero si el empleador no se hace presente, el Ministerio de Trabajo llega hasta ahí, no lo puede coaccionar, no lo puede obligar, no tiene un mecanismo coercitivo. Lo que va a hacer el Ministerio es que, si no va a las tres citaciones, va a emitir un informe de emisión de citaciones y correspondiente sugerencia de que se vaya a la vía judicial. ¿Se acuerdan del procedimiento laboral? Vía administrativa es donde está ahorita. Si no resulta nada ahí, se va a ir a la vía judicial. Y la vía judicial, chicos, está durando entre 4 o 5 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, por estrategia, por lo menos yo hubiera recomendado que saque una citación por reincorporación laboral. Es una única citación que si no se presenta a la empresa, la audiencia se lleva a cabo en rebeldía y le conviene al trabajador. En estos casos, ¿para qué? Para pedir que se le pague sus subsidios, para pedir que se le pague, pero bajo la figura de que quiere reincorporarse. Es una estrategia para obligar a la empresa a negociar. Como yo, empresa, ya no lo quiero ver o ya no la quiero ver, entonces no me va a quedar otra que negociar con ella para acceder que se vaya. ¿Listo? Bien, estamos al finalizar de la segunda sesión, chicos. Espero que haya quedado entendido. Es un tema muy, muy importante y que a mí me interesa que lo conozcan porque van a ser empleadores, van a ser empresarios. Ya, cualquier instrucción que reciba de instancias superiores se las voy a hacer conocer y lo propio ustedes, por favor, al grupo. ¿Ok? Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego, Lice. Listo, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, chicos.